Bienvenidos, hermanos, a un nuevo capítulo de La Fe Práctica. Nuevamente les agradecemos que estén aquí con nosotros. Y hoy tenemos un capítulo de suma importancia y además que hemos tratado de investigar tanto el pastor como yo. Nos gusta mucho este tema y queremos compartirlo con ustedes. Y se llama sectas, grupos religiosos y sincretismo. Y para saber y tener conocimiento para la introducción de este tema, es importante saber los conceptos. Y vamos a ver, primero, sectas. Conjunto de seguidores de una doctrina ideológica o religiosa y en todos los casos tiene una connotación de división o separación. En los 80s también se definió como nuevos grupos religiosos para darle un concepto menos negativo, pero así evitar la persecución. Y el sincretismo es una combinación de todas las teorías, actitudes, opiniones y prácticas que se unen para fines religiosos. Y bueno, sabemos que este es un tema complicado, pero para ello me gustaría platicar con el pastor acerca sobre este tema, de cómo podemos diferenciar estos tres conceptos entre sí y su impacto religioso. Bueno, los grupos religiosos es un concepto muy general, muy amplio, ¿no? Prácticamente en todo el mundo hay un montón de grupos religiosos. Pudiéramos calificarlos de sana doctrina y de no sana doctrina para hacer una diferenciación, pero grupos religiosos hay a todos los niveles, legalizados, al margen de la ley, perseguidos, aceptados moral, culturalmente. El término grupo religioso prácticamente aplica para cualquier grupo de personas que se reúnen con un fin espiritual o religioso. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos en cuestiones de adoctrinamiento? Sí, mira. Como te decía, los grupos religiosos son algo muy general. Las sectas, por su parte, tienen conductas peculiares. Siempre que nosotros hablamos del tema de la fe, pues abrimos un panorama muy amplio. Cada persona y cada grupo religioso profesa una fe, tiene un credo, se establecen de una forma organizacional, tienen ciertos principios, ciertos valores. Pero si nosotros lo queremos enfocar en la esfera cultural de México, de Latinoamérica, donde el principal grupo religioso que existe es el catolicismo, y de ahí tenemos otras religiones como los testigos de Jehová, los mormones, principalmente la iglesia cristiana protestante, ¿no? A la cual pertenecemos nosotros, pues podemos ver ahí grupos religiosos, que son organizaciones reglamentadas por la ley incluso, donde todos tienen un propósito, persiguen una serie de valores y se basan en un libro sagrado, en este caso para nosotros los cristianos, la Biblia. Las sectas, por su parte, no están basadas principalmente en un dogma, sino en un líder. Algo que a mí me ayuda a identificar si estoy en un grupo religioso o estoy en una secta es la importancia que el líder del grupo tiene sobre la comunidad. En una verdadera iglesia, en un grupo cristiano verdadero, en la máxima norma de fe y conducta es la palabra de Dios. Pero en las sectas principalmente, y los grupos con prácticas sectarias, que no necesariamente llegan al grado de ser una secta, pero que tienen prácticas sectarias, el líder es quien determina qué es bueno y qué es malo, y la influencia del líder y la voluntad del líder permea la conducta de toda la organización. Entonces, si una persona llega a un grupo donde el líder, la cabeza de este grupo, está controlando de manera sustancial la vida de sus miembros, es un foco rojo de que estamos en una secta y no en un grupo religioso. Fíjate que una de las grandes complicaciones a las que yo me he enfrentado en cuanto a estos estudios es cómo explicarle a las personas que nosotros como cristianos nos pertenecemos a una secta, porque bueno, obviamente todas las personas al convertirnos al cristianismo pues tomamos decisiones con respecto de nuestra vida anterior y la nueva vida que tomamos para poder llevar una vida en Cristo, ¿no? Y entonces esto parece como un impacto social porque me ven un antes y un después. Y entonces en su lógica piensan que nosotros, no, bueno, ya somos completamente
divididos, nos aislamos, no hacemos prácticas que antes hacíamos. Y entonces, en su lógica, pareciera que nosotros pertenecemos a una secta. ¿Cómo podríamos explicarles, no nada más a nosotros como comunidad cristiana, sino al mundo, que nosotros no pertenecemos a una secta? El catolicismo romano en Latinoamérica es la religión que por muchos años fue incluso la religión oficial de muchos países. Esto y los vínculos que tuvo en el pasado con el gobierno le da cierto legitimamiento en la mente del colectivo social, ¿no? Es una religión que ha estado tanto tiempo, que tiene una estructura organizacional, incluso en la construcción de la sociedad y de los pueblos, que piensan que es la verdad, solo porque es lo único que conocen. Porque ahí, perdón, se podría también hablar sobre tradición, ¿no? Claro, principalmente. Es una religión de muchas tradiciones, que la gente piensa que el catolicismo romano es como, y así lo piensan muchos de nuestros amigos que nos ven, que están dentro de esta organización, que es como la iglesia que nunca ha cambiado y que está desde el principio. No, claro, pero no, el catolicismo romano es una rama del cristianismo y una rama que está muy alejada de lo que fue el cristianismo de los primeros siglos. Sin embargo, es una rama que podríamos llamar de cristianismo porque dicen creer en Cristo. Ahora, cuando nosotros en nuestra práctica de fe conocemos la Biblia y conocemos a Dios a través de la Biblia, es que hemos dado este paso de dejar la religión de tradiciones para venir al cristianismo protestante, ¿no? Que no es otra cosa más que el espíritu de querer regresar al origen. El origen del cristianismo en los primeros siglos, que era basado en la Biblia. Entonces, para muchas personas les parece que estamos en una secta porque hemos dejado de tener prácticas tradicionalistas que ellos tenían y se da una renovación en nuestra mente y por lo cual en nuestros valores, en nuestros principios, en nuestra conducta y cosas que el mundo ha normalizado y que incluso la Iglesia Católica con el sincretismo, que ahorita hablaremos de él, ha normalizado. Cuando tú vienes al conocimiento de la verdad y estás conociendo a Dios, Dios pone en nosotros esa convicción para dejar ciertas prácticas. Ahora, es cierto que no todo el que se dice cristiano es realmente cristiano. No solamente la Iglesia Católica es una rama del cristianismo que está muy apartada del cristianismo original. Pero del catolicismo actual, ¿no? Porque bien lo decíamos y lo acabas de comentar al inicio. La diferencia entre una secta o no es seguir a un líder. Y pues lamentablemente los católicos siguen un liderazgo político y pues está en el Vaticano y hay una estructura y entonces, bueno, siguen a un líder más que incluso a veces a Cristo, ¿no? Claro, porque ellos tienen el principio de la infalibilidad papal. ¿Qué significa esto? Que el Papa no se equivoca, que lo que el Papa diga es palabra de Dios. Entonces, si revisamos la historia de todos los papas que ha habido en la historia de la Iglesia Católica Romana, pues nos daremos cuenta que la infalibilidad papal no es más que una mera fantasía. Sin embargo, para alguien asumirse como católico, tiene que creer este dogma de que el Papa es el sumo pontífice, es la representación de Cristo en la tierra y lo que él dice es igual de importante que la Biblia. Y es ahí en donde está el riesgo, cuando un hombre falible es puesto en un nivel de autoridad tal que lo que dice es indiscutible, inapelable y debe de generar un control en las personas. La Iglesia Católica no se conduce netamente como una secta porque realmente no hay un control de las personas. Si hay un líder que determina lo que es el catolicismo romano, lo que se cree, lo que no se cree y lo puede cambiar a voluntad, pero no hay un nivel de control de la conducta ni de la mente de las personas. El catolicismo romano se fue al otro extremo, a lo que es el sincretismo. Y como lo decías en la introducción, el sincretismo es aceptar todas las prácticas religiosas en una sola, ¿no? El catolicismo permite el esoterismo, permite se me fue el nombre, la superstición, permite la mezcla de tradiciones. La ¿no? ciencia, que la ciencia no tiene nada de malo, pero hay unas posturas. Sí, porque hay posturas que prevalecen con otras ideologías, ¿no? Sí, el humanismo principalmente, porque incluso hay teólogos católicos que niegan
que Adán y Eva sea una historia verídica, lo ven más como una especie de parábola o fábula contada por nuestro Señor para poder ejemplificar un principio, lo cual está muy alejado de la verdad. Entonces, ese problema del catolicismo, principalmente, que buscando ser una religión de expansión y abarcamiento masivo, en ese masivo, para que todos quepan, permite que cada quien crea en lo que quiera creer, sí, siempre y cuando continúen con ciertos ritos como la misa, el bautizo de infantes, las bodas, los 15 años, todas las ceremonias, religiones, cada parte de la vida tienes que presentarla ante la Iglesia Católica, contratar unos servicios y con eso eres católico. Aparte de ahí, cree lo que quieras creer, vive como quieras vivir, puedes ser un alcohólico, puedes ser un delincuente, porque incluso dentro de la delincuencia hay un segmento que se dicen católicos que creen en la muerte, que creen en un ídolo, bueno, un hombre que murió, Malverde, que era un narcotraficante y ya lo hicieron santo. Entonces, es el problema del catolicismo, que permite que cualquier persona crea lo que quiera y por tradición tienen el dogma católico. Y tienen un máximo líder que lo ponen a nivel de Cristo. Ya todo eso es algo muy cuestionable, que cuando una persona empieza a cuestionar su fe, tendría que analizar si eso que dice el catolicismo romano es o no es la verdad. Ahora, si una persona deja el catolicismo romano y va a un grupo donde hay un líder carismático que tiene poderes espirituales, que tiene visiones y empieza a regir la vida de las personas, eso es una secta. Que son los nuevos grupos los nuevos grupos religiosos, ¿no? Que se están dando ahora, donde lo principal es lo que dice el líder, ¿no? Sí, y el líder puede tener 1000 esposas, pero si las tiene el líder, está bien que las tenga. Como el caso de los testigos de Jehová, de los mormones, donde se ha habido casos de poligamia, que uno debería cuestionarse si vienen de Dios, ¿por qué es tan importante la figura de un líder y el control que genera sobre las personas, ¿no? Este asunto de prohibir con quién hablar y con quién no hablar, los testigos de Jehová que dejan de hablarle a su familia, que no puedes saludar la bandera, que no puedes celebrar el cumpleaños de alguien, que no puedes comer ciertas cosas. Ese nivel de control y de aislamiento social es una conducta completamente sectaria. Quien te prohíbe conducirte con normalidad en la sociedad, en tu familia, y controla tus gustos, controla tus amistades, controla tu tiempo y tus actividades, ese es un grupo sectario. Porque si nosotros miramos la Biblia, Jesús jamás obligó a nadie a nada. No. Incluso les dijo, si alguien no quiere seguirme, puede retirarse. A los mismos apóstoles les dijo, también quieren irse, pero los grupos sectarios no actúan de esa manera. Los grupos sectarios lo que hacen es que toman a una persona, la bombardean con doctrina, con sus doctrinas, que es el adoctrinamiento, ¿no? Los pasan a uno de estos llamados encuentros o estos eventos de evangelización, ¿no? Donde lo que hacen es bombardearlos con un montón de información y hacerles creer que el mundo es un lugar peligroso, el cual tenemos que escapar, que las demás personas están contaminadas porque no creen, son infieles y tenemos que santificarnos y prepararnos en un extremo paranoico, donde la gente deja de reunirse incluso con su familia porque los miran como agentes del diablo. No queremos la salvación de las personas, no queremos mostrar el amor y la misericordia que mostró Cristo, no. Lo que queremos es protegernos de ellos y aislarnos y vivir solamente para el líder. Y un grupo sectario tiene como principio el control, un líder carismático y el dinero. Siempre se va a hablar de dinero. Todo es dinero, tu dinero tráelo para acá, danos tu dinero, tu dinero, tu dinero. Les exigen diezmos, una doctrina que no es bíblica, ¿no? Les exigen pactos, ofrendas. Hay muchas personas que incluso tienen que declarar sus ingresos para ver que estén diezmando y ofrendando con integridad según ellos. Entonces, si alguien te va a controlar la chequera, incluso las sectas les dicen con quién casarse, y con quién no casarse. Y en los tiempos en los que tienen que hacerlos, ¿no? O sea, tiempo récord. En 6 meses, te pusiste de novio, en 6 meses tienes que casarte. Todas son prácticas sectarias y es súper peligroso. Si el sincretismo es peligroso, porque obviamente alguien está practicando el sincretismo, nunca va a conocer la verdad, porque el sincretismo tiene como principio, sigue tu corazón. Lo que tú creas y lo que tú quieras está bien. Entonces, pues vas a querer todo y nada.
estás perdido y nunca vas a encontrar un camino. Pero la secta es aún más nociva porque lo que te hace es, tú no puedes pensar, tú no sabes, tú tienes que renunciar a tu manera de pensar, de actuar, de sentir y solamente tienes que creer esto que yo, ser humano, te digo y te controlo. Otra cuestión que nos hace identificar una secta es la organización piramidal. Siempre que tú veas una estructura piramidal, ahí hay algo que no proviene de Dios. Bueno, hablando sobre ese tema que me gustaría mucho que lo abordáramos, es estos nuevos grupos multinivel que existen, ¿no? Donde te venden la idea de, bueno, vamos a hacer un negocio, ¿no? Y en ese negocio vamos a obtener dinero, pero tú tienes que traer a más personas y estas personas van a pertenecer a tu red y luego de tu red, esas mismas personas van a empezar a derramar dinero, ¿no? Que hay un montón de grupos de esos que se están multiplicando y lo hacen obviamente con una intención en el que les lavan el cerebro a las personas porque me consta que incluso te mandan videos, te mandan incluso se reúnen ciertos días de la semana para poder verificar que tú estés llevando a cabo sus prácticas y que invadan a otros con sus, pues sí, con su forma de pensar y su doctrina, ¿no? que llevan, que va muy de la mano incluso con estos nuevos grupos religiosos que se están abriendo, donde hay muchas doctrinas que parecieran como unas cajitas, ¿no? Donde todo creen, todo creemos, todo está permitido, pero yo soy el que te digo qué es lo que tienes que hacer y cuánto me tienes que dar de lo que tú generes. Fíjate que el tema piramidal comenzó en los 60s en Estados Unidos. Como pero reventó en los 80s. Sí, pero comenzó como un sistema de enriquecimiento ilícito, ¿no? El propósito era tú me vas a dar a mí $60 y yo te voy a dar $30 por cada persona que tú traigas y que me des $60. Entonces tú me das $60, ahora eres parte de la organización. Y si tú traes a 3 personas más que den $60, $30 de esos 60 que ellos den son para ti y los otros 30 para mí. Ahora hagamos que ellos a su vez traigan cada quien a otros 30 y nos iremos repartiendo así el dinero. Es un sistema piramidal de dispersión económica donde siempre la parte de hasta abajo será decepcionada y es a quien le estarán haciendo el fraude porque la parte de hasta abajo nunca va a disfrutar de los beneficios económicos. Entre más arriba estés, menos es el riesgo y más es el control y la captación económica. Luego estos grupos obviamente son ilegales y fueron perseguidos en Estados Unidos y mutaron y empezaron a disfrazarse de organizaciones empresariales donde yo te doy una serie de cantidad de perfumes. Tú vas y los vendes, pero a la vez tienes que captar a otras personas que también te ayuden a vender y como dices, ahí surge el concepto de las redes, pero es lo mismo el sistema piramidal. Ahora, ¿cuál es el gancho de estas organizaciones? El dinero. Sí, por supuesto, el propósito es el dinero, pero el gancho de estas organizaciones es un producto milagro. Te ofrecen algo que supuestamente nadie conoce, pero ellos tienen la leche suiza, tienen las vitaminas de no sé qué, el hongo chino, el ajo negro, y son una serie de productos y suplementos alimenticios que no son otra cosa más que placebos, que no tienen ningún respaldo científico, que el té de no sé qué para bajar de la panza, y si tú cumples una meta, yo te doy un viaje a Cancún, y si traes a tantas personas, yo les voy a dar un auto. Pero el dinero con el que se financia todo eso no es dinero del líder, es inversión de todos los miembros y está basado en captar más personas. Entre más personas hayas embaucado tú, obviamente tú eres parte también activa del negocio. No solamente se enriquece la cabeza, da un cierto rendimiento en todos los niveles y esa se vuelve la motivación. No solo tengo un producto que es el gancho, mi motivación es el dinero. Y entonces yo creo que esto es ser exitoso económicamente. Luego, se empezó a hacer muy evidente este tipo de negocios como fraudulentos. ¿Qué sucedió? Esta práctica migró a muchos grupos religiosos y a muchas sectas que actúan de la misma manera y dicen, Jesucristo tuvo a sus 12,
Tú quieres ser un discípulo de Jesucristo, ten a tus 12, y haz que tus 12 tengan a tus 12, y vas a tener tus 144, tus 1728, tus 20,736, y ahora vamos a vivir de los diezmos. Vamos a decirles que Dios pide el diezmo. Entonces, tú júntate todos los diezmos y las ofrendas de tu red, me los traes, y yo te voy a dar a ti una comisión. Y tú le vas a dar una comisión al que está abajo y una comisión al que está abajo. Obviamente las comisiones se van haciendo más pequeñas hacia abajo y los ingresos se van haciendo más grandes hacia arriba. Claro. Y te dicen que eso es lo que Dios quiere de ti. Ahora, ¿cuál es el producto? Ya no un producto milagro. Ahora te ofrecen la bendición de Dios. Y el motivo sigue siendo el dinero. Y las noches de milagros, ¿no? Claro, que también toda la manipulación emocional de yo tengo poderes mágicos, yo soy el producto milagro, ¿no? Oye, y hablando de eso, qué bueno que lo estamos platicando, porque a mí me vuela mucho la cabeza con estos nuevos grupos religiosos que ni tan nuevos, como lo decíamos, de repente ya son prácticas de los 80s para acá, pero de repente surgen apóstoles como palomitas de maíz. Al mundo le gustan los títulos, le gusta parecer especial. Cuando no estás siguiendo la verdad, cualquier cosa te parece extraordinaria. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y en la Biblia, nadie reclamó un título. A los que se les llamó apóstoles, se les dio ese título, pero ellos nunca lo pelearon, ni se lo autoimpusieron. A los que se les llamó profetas, el Señor les dio ese título y no lo pelearon, ni se lo autoimpusieron. Ahora, siempre que una persona se dice apóstol y profeta y que hablan de las raíces hebreas y todas estas cosas, quien quiere inventar el agua tibia, quien quiere inventar el hilo negro, es un charlatán. No tiene conocimiento, pero tiene en su corazón este deseo pernicioso de enriquecerse. Entonces, lo que hacen muchos de estos grupos religiosos es ofrecer un show, un espectáculo, donde yo te hago creer que yo soy una persona especial y si tú estás conmigo, vas a ser especial. Yo te voy a dar de mi manto de unción para que tú le des a otro el manto de unción. Y el organigrama es el mismo, una pirámide. Y yo vendo la cobertura, y tu iglesia está bajo mi cobertura, y no sé qué, y voy y hago un show a tu iglesia, recaudamos dinero, y me das a mí dinero, y yo te valido para que tú puedas seguir extendiendo el negocio y todos ganemos. Y nuevamente, ¿quiénes son los más perjudicados? Los de hasta abajo, la gente que cree, la gente que trabaja, la gente que ofrenda, que diezma, porque esos grupos del Evangelio de la Prosperidad ofrecen la prosperidad para todos, pero la prosperidad solamente en términos económicos, es lo único que les importa. No les importa la santidad, no les importa la salvación, no les importa la generosidad, no les importa hacer el bien. Lo único que les importa no es darle gloria a Dios, sino enriquecerse. Pero si tú miras esos grupos, generalmente en los grupos de la prosperidad, los únicos que prosperan son los de arriba. ¿Y qué te dicen? Es que te falta unción. Inventan jerga, hacen una jerga para parecer más espirituales. Es que no tienes mi manto, es que la cobertura, es que te voy a dar una espada, es que... Y hacen un montón de ritos y cuestiones para que la gente piense que si se sigue esforzando... Algún día, dando. Exactamente, eso es el esfuerzo. Si sigues trayendo más gente y dando más dinero, algún día la prosperidad te alcanzará y también vas a tener una mansión como la del pastor y vas a tener un yate como el del apóstol y vas a tener tres residencias en Miami y ese tipo de cosas. Vas a poder mandar a tus hijos a estudiar a Londres mientras tú tienes tu congregación en la Roma y ese tipo de cuestiones, ¿no? Donde cuando no escuchas la verdad, cuando no conoces la verdad, cualquier cosa te parece cierta. Y bueno, creo que esta parte de la conclusión, bueno, no quisiera concluir y cerrar con esto, pero creo que es evidente que todo lo que estamos platicando de todos estos grupos religiosos, de lo que mezcla con el humanismo, de estas prácticas sectarias, pues ese es un evidente desconocimiento del verdadero evangelio. Si te das cuenta, y lo hemos platicado tú y yo muchísimo, es que nadie se acerca a la verdadera práctica cristiana, que es leer el evangelio. Todos estos grupos lo que hacen es darnos segmentos de la Biblia a modo para que entonces nosotros creamos que sí están haciendo algo, ¿no? O que sí están basados en el evangelio. Sin embargo,
Hay algo que creo que es importante decirle a todos nuestros amigos en el auditorio. Por favor, lean, conozcan, hagan un estudio bíblico real, no nada más crean y sinteticen la información o crean también estos reels y TikToks de muchas personas que hacen y mezclan el humanismo con versículos. De verdad, lo único importante en esto es saber que la verdad está escrita y que tendríamos que estudiarla. Lean, por favor, se los pido, porque eso hace completamente la diferencia y nos ayuda a tener la verdad en nuestras manos. Claro, el oscurantismo vino cuando la gente dejó de leer la palabra de Dios. Sí, Y mira, por favor. Cuando una persona está leyendo la Biblia, van a surgir dudas, por supuesto, y va a tener la necesidad de ser enseñado. Y eso que se le enseña debe ser puesto a prueba por el raciocinio y por la práctica, la funcionalidad. Pero si está alguien en un grupo donde el pastor es inalcanzable, donde es más un rockstar con el que nunca se puede hablar porque somos tantos y el pobre hombre está tan ocupado que no puede pastorear a la gente, ya es una alerta. Jesús los seguía en multitudes y nunca perdió esa capacidad de relacionarse con cada persona, de atender a los necesitados, de estar ahí, de escucharlos, de ser siempre cercano y accesible a toda la gente. Número 2, si algo está mal, tú puedes, con la Biblia en tus manos, acercarte con el liderazgo y preguntar, cuestionar o corregir a quien esté mal. Pero si en tu grupo en el que te encuentras, la iglesia a la que asistes, no puedes preguntar porque te tachan de rebelde, no puedes cuestionar porque te sientan, te disciplinan y ellos te dicen qué creer y no permiten que tú tengas tu propio conocimiento, fruto de tu comunión con Dios, entonces estás en un lugar peligroso, porque Jesucristo nunca, jamás en la vida hizo robots. La fe ciega no existe. No. Necesitamos una fe informada. Dios nos dio un culto racional. Para eso nos dio el raciocinio, ¿no? Renovaos en el entendimiento. La mente del ser humano es una bendición, es un regalo de Dios, y a través del raciocinio y de la comprensión es que nosotros podemos conocer a Dios y poner en práctica lo que Él nos ha dicho. Pero en los grupos donde te quieren apagar la mente, donde no quieren que pienses, donde no te pueden explicar, donde no te pueden orientar, donde no puedes opinar, donde no puedes participar, donde todo es una censura a lo que tú dices y te imponen lo que ellos dicen, ahí te das cuenta que eso no proviene de Dios. Eso no es algo bíblico, porque la iglesia está conformada de seres humanos, todos falibles. Si mi pastor está teniendo alguna postura doctrinal que a mí me preocupa, puede ser que mi pastor esté mal en esa postura doctrinal. Nadie es exento de desviarse de la doctrina, nadie es exento de tener una interpretación poco profunda o poco sabia. Y cuando estás en una iglesia verdadera, la palabra de Dios es la máxima norma de fe y conducta. Amén. Y con la palabra de Dios puedes corregir al pastor. Con la palabra de Dios puedes alentar al pastor. Con la palabra de Dios puedes motivar un cambio, un impulso, un desarrollo de algo nuevo en la iglesia. Pero cuando todo ya está escrito, todo ya está dicho y tú no puedes pensar, opinar, abonar ni decir nada porque tú no eres nadie y el ungido de Jehová es el pastor, es un lugar peligroso. O las ungidas. O las ungidas, que es algo que está muy de moda, ¿no? Ay, hoy en Dios día, mío, un montón de grupos dirigidos por mujeres, cuando vemos que en el orden bíblico es el hombre quien debería encabezar y la mujer encabeza solamente de manera temporal cuando no hay un hombre y busca que un hombre se levante para que pueda dirigir la iglesia. Pero hoy en día vemos un montón de pastoras operadas, ¿no? Con cuerpos con cirugías estéticas que muestran dónde está su corazón, que lo que quieren es proyectar su imagen, con maridos apagados, desaparecidos bajo su sombra, y ellas siendo las dictadoras de esos grupos. Y a muchas mujeres les gusta ver a otra mujer empoderarse para regañar a todos y sentir que ellas solitas pueden. Todas esas cosas, todos esos desórdenes, las sectas, los grupos religiosos desordenados, los grupos multinivel, los grupos motivacionales, sí, los humanismo, alcohólicos anónimos, que también de repente tienen esas mezclas. Que toman estructuras más de religión que de otra cosa. Porque mira, para que haya una religión tienes que tener un dogma y una serie de mandamientos. Si tú estás en un lugar donde hay un dogma y una serie de mandamientos, es una religión, le quieras llamar como le quieras llamar. Y muchas veces los grupos de autoayuda se vuelven en una religión. Sí. Entonces,
que el ser humano es religioso por diseño, porque al final del día estamos diseñados para buscar a Dios y rendir culto a Dios. Pero el problema es cuando no encuentras a Dios, cuando tú no has sido encontrado por el Señor, cuando no has encontrado la verdad del Evangelio, cuando no estás en comunión con el verdadero Dios, vas a rendirle culto a los ídolos, a ti mismo, a un hombre, a un estilo de pensamiento, a una organización. O a un objeto. O a un objeto. Solo cuando encuentras verdaderamente a Dios, la verdad te hace libre y puedes rendirle un culto racional a Dios. Amén. Pues hermanos, este es un tema que la verdad, tanto el pastor como yo hemos platicado mucho. Inclusive ahí tenemos en el seminario teológico de la iglesia, tenemos un segmento, un módulo, una materia específica sobre esto. Si quieren más informes, pues obviamente estaremos aquí para orientarlos, pero creo que es importante que todos cuestionen, que realmente se pongan a pensar sobre la profundidad del Evangelio y entonces ahí encontrar la solución solamente en Cristo. Por ello me gustaría, pastor, que nos pudieras plantear algún versículo para este tema, donde pudiéramos refugiarnos. Ahorita que dijiste que todos cuestionen, quiero hacer una aclaración y una connotación. Sé que nos miran hermanos de muchas otras iglesias, muchas otras congregaciones. Sé que nos miran personas que no necesariamente han venido al cristianismo. Cuando hacemos la invitación a cuestionar, no le estamos haciendo una invitación a que se levanten en armas o generen una revuelta. Cuestionar es, como todo en la vida espiritual, es algo interno. Yo tengo que cuestionarme a mí mismo, pensar qué es lo que estoy creyendo, por qué lo creo, hace cuánto que lo creo y qué evidencias tengo de que lo que estoy creyendo sea verdad. Porque puede ser que yo haya asumido que estoy en una iglesia verdadera, que haya entregado mi esfuerzo, mi vida, porque creía que estaba sirviendo a Dios, pero con los años me di cuenta que estaba siendo engañado. Y muchas personas que han estado en grupos con prácticas sectarias, sí, en religiones falsas o en grupos con malas doctrinas, les sucede esto. Llegan con mucho ánimo porque escucharon una parte de la verdad, se les platicó una parte del evangelio y eso que conocieron de Dios los enamoró, los cautivó y aceptaron todas las prácticas incorrectas de un grupo por una verdad que escucharon un día. Y con los años se dan cuenta que esa verdad solamente fue la introducción a una serie de errores. Y hoy en día pueden estarse preguntando, ¿qué hago? Sí. ¿Qué hago con esta situación? ¿A dónde voy? O me doy cuenta que estoy en un grupo sectario. ¿Qué sigue? La decisión aquí es una decisión personal y de cada uno con base a su relación con Dios. Yo lo único que les puedo decir es, examínalo todo, retén lo bueno, como dice la palabra de Dios. Y fíjate cómo dice el Evangelio según Mateo, capítulo 7, verso 21. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchas personas pueden parecer líderes religiosos. Muchas personas pueden parecer hombres de fe. Pero no es por una jerga, no es por una rutina, no es por una doctrina, no es por una religión, ni es por un esquema que iremos al cielo. No basta con que digamos creo en Jesús. Solamente los que verdaderamente hacen la voluntad de Dios. Y tú no vas a encontrar la voluntad de Dios en los dichos de ningún hombre. Solamente aquí, en la palabra de Dios. Una palabra que es tan clara que cualquier persona que se acerque y la lea, la va a entender. Y a medida que la lees y la profundizas, comprenderás aún con más claridad lo que aquí dice. No necesitas ser un erudito en la doctrina para saber lo que Dios pide de ti. Solo necesitas tener un corazón sincero para acercarte al Señor. Y si te das cuenta que has estado en un grupo en donde Cristo no es el centro, donde el Evangelio no es lo que se predica y donde la salvación no es la máxima aspiración de todos los seres que ahí están, analízalo y busca un lugar donde se te enseñe la verdad. Amén. Y sobre todo de sana doctrina, por favor. Bueno, pues, ¿por qué no nos acompañan a orar? Vamos a orar. Amado Dios, yo te pido que en tu gracia, en tu misericordia, cada uno de los amigos que nos mira en este video, le hagas entender en dónde está. Sabemos, Señor, que siempre tienes un remanente en todos los lugares. Y si han estado practicando el sincretismo, si han estado creyendo de todo,
hoy puedan ser diligentes y apartar de su vida todo lo malo, todo lo ajeno y pertenecer solamente a ti, guardando tu palabra. Y si han estado en un grupo donde han sido manipulados, donde han sido engañados, embaucados, no asuman que tú les fallaste cuando el que falló fue el hombre. Que ellos puedan venir a ti y encontrar en ti el descanso, la dirección y esa pasión y ese impulso que pusieron durante todo el tiempo que hayan estado en esos grupos, puedan vertirlo sobre ti, Señor. Porque tú, Padre, conoces el corazón de cada uno de nosotros y tienes un plan perfecto para nuestras vidas. Ese plan es hacer tu voluntad, ser de aquellos que verdaderamente hacemos tu voluntad, que te conocemos, te amamos y te servimos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, queridos hermanos, les agradecemos una vez más por habernos escuchado. Los esperamos en nuestros siguientes capítulos y no se olviden, también si necesitan alguna información sobre nuestras ubicaciones en nuestras iglesias y los horarios en los que nos pueden seguir, con mucho gusto estamos aquí para cualquier cosa. Y también si alguien tiene alguna duda en relación a este tema, de manera particular, pueden dejarlo en la caja de comentarios y con todo gusto nos estaremos poniendo en contacto con ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos. Adiós.